¿Qué tal, queridos hermanos? Como cada miércoles tenemos la oportunidad de tener una reflexión espiritual a partir de la palabra de Dios. Y vamos, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este momento en que podemos abrir tu palabra, reflexionar en ella, para, como todos los días miércoles, cobrar ánimo, cobrar esperanza, tener fe y confianza en tus planes y saber que tú tienes planes superiores a los problemas que estamos transitando. Bendícenos, Señor, acompáñanos, ilumínanos con el poder de tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra. Perdona nuestras faltas y pecados y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Allí en la palabra de Dios, en el Salmo 85, encontramos unos textos muy interesantes que nos pueden ayudar en este momento actual. Vamos a considerar en esta tarde los versículos 7 al 9. Dice así el Salmo 85, 7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Es interesante cuando se hace un breve estudio de palabras, de las palabras hebreas que han sido traducidas al castellano, y allí nos encontramos con la palabra misericordia. Dice la plegaria: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia. La palabra misericordia viene del hebreo gesed, y significa clemencia, significa amor, significa piedad. Así que cuando el salmista aquí ora diciendo muéstranos tu misericordia, está pidiendo a Dios que muestre su amor, su clemencia, su piedad, que muestre su compasión por la raza humana, por los hombres, por su pueblo. Luego dice el texto en el versículo número 7 también: y danos tu salvación. Allí la palabra es Yeshá, y Yeshá significa liberación, prosperidad, seguridad, salvación. Significa también algo que se libera o que pasa a ser considerado como libre de problemas, de dificultades. Y justamente la palabra salvación en la Biblia tiene la connotación integral, tanto de la salvación espiritual como de la salud. Salud y salvación en la Biblia son sinónimos. Por lo tanto, cuando aquí el salmista en este primer versículo que consideramos habla de la misericordia y la salvación, le está pidiendo a Dios que Dios pueda desplegar todo su amor, todo su poder, toda su clemencia, toda su piedad, toda su liberación, toda su prosperidad, todo su beneplácito sobre la raza humana, sobre su pueblo, para que el amor de Dios, que supera todo entendimiento, pueda permitir que nosotros en medio de circunstancias adversas estemos de una manera diferente, tomados de la mano de Dios, por supuesto. El versículo 8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Es interesante, ¿no? Aquí, en una de las intenciones de esta plegaria, el salmista dice que va a estar dispuesto a escuchar lo que Dios habla. Recordemos que tenemos entre nosotros la oportunidad bien clara de escuchar a Dios. Es la palabra de Dios, que es la voz de Dios en la tierra, que es ese mensaje, esa carta de Dios que el Señor permitió para que nosotros no estemos confundidos en medio de la oscuridad de este mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto, tenemos la oportunidad cierta y clara de poder escuchar esa voz de Dios que nos habla a través de su palabra y que va acompañada con la iluminación que el Espíritu Santo pueda producir en nuestra mente para que entendamos su palabra. Y en consecuencia, su palabra nos lleva a la paz. Allí la palabrita es shalom, una palabrita conocida. Y shalom tiene la connotación de bienestar, de paz, también la connotación de prosperidad. Entendemos entonces que misericordia tiene la connotación de clemencia, piedad y amor. Liberación, Yeshua, tiene la connotación de la salvación,
que también es prosperidad, seguridad, salvación. Shalom es paz, bienestar, prosperidad. Quiere decir que todas estas palabritas están integradas. El Señor cuando actúa de una manera integral en nuestra vida y nos da diferentes facetas de bienestar para que nosotros podamos transitar en medio de los momentos difíciles de la mejor manera. Aquí se nos aclara que Dios nos va a dar paz. Y entonces dice el final de este versículo, el versículo 8, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Y ahí la palabrita es Kislá. Y Kislá significa necedad, significa algo que persiste en el camino de lo que no aprovecha. Por lo tanto, locura, en este caso, significa todo aquello que va en contra de lo que Dios nos está prometiendo. Va en contra de la misericordia, en contra de la salvación, en contra de la paz. Cuando estamos fuera del esquema que Dios nos plantea, vamos por ese camino tortuoso de la necedad. Ese camino en donde tropezamos diversas veces con la misma piedra. Ese camino donde vez tras vez no existe una paz genuina, sino una sensación humana que se desvanece como las hojas de otoño. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar a Dios, a su palabra, sus consejos, su salvación, su misericordia, su paz, para no ir por este camino tortuoso y más en estos momentos difíciles, donde las cosas se confunden, donde a veces parece que hay atajos que nos pueden solucionar lo que solamente soluciona el Señor. La paz, la seguridad, la esperanza, la seguridad de la salvación, la seguridad del perdón, la misericordia de Dios, la providencia de Dios, solamente está al lado de Él y solamente estamos instruidos por Él a través de su palabra. Sigue diciendo el versículo 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Ahí la palabrita salvación es la misma. Yeshá, que volvemos a repetir, significa liberación, prosperidad, seguridad. Pero dice acá que la salvación está cercana a los que le temen. ¿Qué es este temor? Este temor no es miedo. Algunos lo definen como temor reverente. A mí me gusta definirlo como dejarle el lugar a Dios. Dejarle el lugar a Dios en nuestra vida. Eso es el temor de Dios. Permitir que Dios tenga cabida en nuestras decisiones, que Dios tenga cabida en todo aquello que proyectamos hacia el futuro. Permitir que Dios tenga cabida en el día de hoy, porque le hemos entregado a Dios el día de hoy para andar en sus caminos, para andar en sus planes. Ese es el temor de Dios. Dejarle a Dios el lugar que merece en nuestra vida. Ese primer lugar que merece para conducirnos por ese camino de paz. Y sigue diciendo este versículo 9, para que habite la gloria en nuestra tierra. Ahí la palabra gloria es la palabra kabod, que en términos literales significa peso, pero que también en términos figurados significa esplendor, y que está muy asociado a la prosperidad. Fíjense que estos 3 versículos nos hablan de la prosperidad, pero no nos hablan de la prosperidad con un sentido materialista, nos hablan de la prosperidad con un sentido integral, desde todas las áreas posibles, pero según los planes de Dios, según lo que Dios dictamina, no según lo que el hombre pretende, según lo que el hombre requiere como parte de aquello que Dios tiene para darle. Hay un texto bíblico que dice, así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, dice Jehová. Los planes de Dios son inconmensurables y son realmente perfectos. Si nosotros transitamos en esos planes, entonces vamos a tener paz, salvación, misericordia, y vamos a tener la oportunidad de vivir esa verdadera prosperidad, de vivir esa verdadera prosperidad que viene de la mano de Dios y de la mano de su poder. El Señor bendiga a cada uno, que podamos en nuestra oración pedir que nos dé esta salvación, esta paz, esta misericordia, esta gloria, esta prosperidad, para que nosotros podamos disfrutar
de todas las bondades que Dios tiene para nosotros y para nuestra familia. Que el Señor bendiga a todos, proteja a todos y que la palabra de Dios podamos escucharla, como dice este texto, que la voz de Dios pueda ser escuchada por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.